Bueno, Andrés, hemos estado hablando de los relacionales. Y después de todo esto, entonces, ¿qué es lo que los hace, qué es lo más extraordinario del perfil relacional? Lo más extraordinario del perfil relacional, mira, en primera instancia tiene que ver con la forma como construye o como entiende el mundo, ¿sí? El relacional es una persona que necesita estímulo externo para poder, digamos, a su vez alcanzar unos estados o unas formas en las que puede liberar energía. Y para eso entonces busca, digamos, hacer actividades que sean un poco más estimulantes o que para esa persona, digamos, entendiendo qué es estimulante para ella, entonces esa persona se dedique, o sea, se propone hacer unas actividades que le permiten sentir que está viviendo y experimentando el momento. Eso los hace muy apasionados. Eso los hace muy apasionados, los hace muy emocionales. Cada experiencia que tienen la perciben a través de las sensaciones o la interpretan a través de lo que sienten en la situación. Entonces, cuando vos le preguntas ¿cómo te fue hoy con tal cosa? Mira, me sentí... Claro, ¿sí? Involucran sus emociones con las acciones. Exactamente, y de ahí que también construyen, digamos, historias que les permite, digamos, como no narrar una secuencia de eventos tal cual, sino que tiene que tener contexto, color, claro, emoción, drama, acción, felicidad, sí me hago entender, amor. Entonces, o sea, es una mezcla entre acciones, planes, pero también las emociones van mezcladas. Exactamente. Todo ese sabor. Y el perfil relacional como tal, digamos, tiene una característica en la virtud en la que, digamos, son muy emocionales, muy apasionados, entonces constituyen una virtud espectacular, y es que tienen la capacidad de demostrar esas emociones, y cuando las demuestran de forma positiva, motivan, persuaden, empujan grupos de personas y entre otras cosas. Eso hace que también, digamos, parte de la forma como funciona el relacional es poder atraer a otros a sus ideas, de tal forma, no solamente en que los atraen para que hagan o para que, digamos, cumplan el objetivo que tienen propuesto, sino para que a su vez funcione como una especie de motor para sí mismo. Es decir, necesita, digamos, del estímulo externo y necesita de ese grupo para también autoestimularse y poder cumplir tareas. Por eso son personas también tan ampliamente grupales, claro, y necesitan de los otros. Es decir, claro, aquí el tema de las relaciones tiene, digamos, esta virtud de cumplir una forma de generarse un autoestímulo para poder empujar su conducta a. Claro, y eso mismo lo va estimulando. O sea, en la medida que van logrando vivir las emociones, van sintiendo el estímulo, pero además es un estímulo que se requiere inmediato. Sí. Por eso son personas de ritmo rápido. Son acelerados, porque necesitan estar todo el tiempo estimulándose para poder fluir. Digamos que en este caso, digamos, el cerebro, digamos, de una persona muy relacional generalmente estaría como muy asociado a buscar estímulos que le permitan satisfacer la necesidad de gratificación inmediata. En esa medida estas personas, digamos, buscan actividades que puedan cumplir hoy, ¿sí? Y por eso son personas que tal vez, digamos, a la vez, cuando le colocan, digamos, unos objetivos de largo plazo, sí, pues no tienden como a acoplarse de inmediato con objetivos de largo plazo, porque son tan largos que para estas personas son como demasiado eternos, es como que nunca va a pasar. Cuando esas personas se pueden asociar a objetivos que perciben, digamos, que pueden cumplir en cuestión de días, pues si me entiendes, como un mes máximo, ponerle. Entonces digamos que estas personas tienen, digamos, la capacidad de perseguir ese objetivo porque está ahí, está cerca, lo pueden palpar, lo pueden sentir, ¿sí? Y en esa medida entonces eso estimula también su comportamiento. Y lo otro también que es importante también señalar de este tipo de temperamento es que las personas relacionales, así como, digamos, a su vez tienen esta necesidad de estímulo, también son muy creativas y, digamos, logran incorporar los temas de colores, estímulos visuales que para ellos pueden ser representativos, que incluso los ponen también en su ropa, claro, para poder generar este estímulo también en ellos mismos. Entonces le ponen colores rojos más fuertes, algo muy llamativo que también no solamente llame la atención del otro, sino que también active cada vez que, digamos, esta persona como que se repasa a sí misma en el espejo o en cualquier situación, como que genere esta especie de feedback, pues que le genera como este despertar, ¿no? Como que sí, todo esto funciona en términos en los cuales esta persona percibe esos colores, esos estímulos, esas cosas externas
como formas de generar una activación otra vez para su diario vivir, ¿sí? Exactamente. Y esa es su naturaleza, ¿no? Y esa es su necesidad de estímulo para poder vivir. O sea, viven por ello. Este tipo de personas, ¿en qué se pueden desenvolver con mayor éxito en su entorno profesional o independiente? Hay un tema importantísimo y es que las personas, digamos, pueden desenvolverse en todo lo que quieran. Sí. O sea, que hay un tema que es vital. Digamos que a partir de todo lo que hemos estudiado y de lo que hemos vivido con las personas con las que han hecho nuestros procesos de desarrollo, lo que hemos podido comprender es que las personas no, o sea, el hecho de tener un temperamento X o Y no las limita a hacer algo, ¿sí? De acuerdo. Y en esa medida el relacional puede hacer todo lo que quiera, siempre y cuando realmente lo quiera. No es como la versión de, es que yo debería querer hacer, porque cuando antepone ese debería, está cumpliendo una versión social de lo que presuntamente... Yo debería ser médico porque mis papás fueron médicos. Exactamente. Entonces resulta que en esa medida una persona relacional puede hacer de todo, ¿sí? Puede dedicarse a la ciencia, puede estar trabajando en la NASA, ¿sí? Puede estar trabajando como comercial, que obviamente, digamos, esos son uno de los campos en los que se demuestra mucho más la dinámica superrelacional. Nada en su entorno. Exactamente, nada en su entorno. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Por qué los relacionales también nadan en entornos científicos, también nadan en entornos académicos, también nadan en entornos creativos, también nadan en cualquiera de esos tipos de entornos? Es por la forma adaptativa que tienen de meterse en esos entornos. O sea, son muy adaptables. Son muy adaptables. Todos los perfiles tienen una forma de adaptarse. Okay. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? La persona, digamos, en un entorno comercial se adapta porque es relacional, porque le gusta estar. El estímulo que vive es hablar con todo el mundo, hablar con personas diferentes cada día. Eso lo autoestimula y genera, digamos, esta posibilidad de estar cambiando situaciones, que eso le permite sentir esta satisfacción. Ahora, en otros campos diferentes que aparentemente son más metodológicos, más estrictos, por así decirlo, ¿cierto? Y que tienen, digamos, unas específicas formas de hacer las cosas, en esos campos también esas personas se van a adaptar a la ciencia buscando una forma de poder conectar con otros. Claro. En el mundo académico conecta con los estudiantes. Inclusive, son perfiles que lo que hemos visto, lo que hemos estudiado es que en procesos de ese estilo, más científicos o más de esos ámbitos, siempre están buscando la forma de mezclar la ciencia con la relación de personas, y ¿no? comunicar. Hacen ese puente, ¿no? Son personas que, digamos, siempre están buscando el puente para poder llevar de lo que se construye en ciencia, lo que se establece, para poder llevarle a las personas que todavía no están conociendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí están los simposios, son las personas que están buscando dónde ir a comentar sus ideas, dónde estar, digamos, dónde poder comentar su investigación, digamos, y digamos que eso es un tema integrar, que se ve mucho diferentes posturas, diferentes posiciones. Y poder también buscar personas a las cuales poder llegar con esta información, sí. Porque también es importante para ellos poder compartir esta información y hacerlo más práctico y que tenga un objetivo. Exactamente. Pero adicionalmente, esos son también momentos de oportunidad para estas personas. ¿Por qué? Porque como son relacionales, son creativos, entonces siempre están en el proceso en el que pueden reunirse con otras personas de la misma situación, que van a compartir información, que van a compartir dinámicas de trabajo. En ese momento hacen relaciones con esas personas. En ese momento generan oportunidades para vincularse a proyectos de diversas universidades, generan, digamos, posibilidades para inclusive que los contraten acá, para estar allá, para estar aquí, para que los inviten a un lado, para que los inviten al otro. Entonces, digamos que estas personas mantienen, digamos, como en esa dinámica. Y lo que yo digo es, si bien es cierto, una persona puede estar en un cargo muy operativo, la metodología de adaptación de estas personas es hacer una parte operativa, ¿cierto? Está escribiendo una parte del día. Hay un momento en el que va a parar. Pepito, ¿cómo vas? Pablo, ¿cómo te veías? ¿Qué pasó? Tiene necesidad de interactuar con otros. Tiene esta necesidad para poder estar, digamos, liberando esa energía que tienen de buscar, digamos, estos estímulos, estas dinámicas y volver otra vez a su trabajo y así, digamos, generalmente, ¿sí? A los niños que están en colegios y que son relacionales, bueno, en algunas épocas se quejaban mucho los maestros de que, bueno, es que el niño o la niña tiene su atención dispersa.
Pero es la necesidad de relacionarse, de hablar, de comentar. Eso es muy particular de este tipo de personas en su naturaleza. De alguna forma, y yo lo vivo porque tengo un aspecto relacional, y para poderme concentrar tengo que por momentos interrumpir. Interrumpir, pararme, hacer otras cosas, no sé, pensar en otras vainas, ver algo, hablar con alguien y luego volver a concentrar. Eso es una particularidad innata del perfil. Hay varias razones por las cuales pasa eso y le pasa a varios perfiles, ¿no? Inclusive hasta el más concentrado le puede pasar. Claro. ¿Sí? Pero lo que se ha estudiado en ciencia a partir, digamos, de la extroversión y la introversión es que, por ejemplo, los extrovertidos en dinámicas muy monótonas que les puede parecer o que sienten como monótonas, ¿sí? Se dispersan mucho más fácil. Es decir, suena... Claro. Porque están en una actividad que a ellos más o menos es como si les estuvieran quitando el alma, más o menos, ¿sí? Porque es algo como... Demasiado... Sí, demasiado monótono para como ellos... Para su naturaleza. Para su naturaleza, exactamente, sí. Exactamente. Y la necesidad de estímulo. Exactamente, entonces resulta que en esas actividades monótonas estas personas tienen un problema de atención, y es que su atención disminuye conforme pasa el tiempo, mientras que las personas más introvertidas sostienen su atención conforme pasa el tiempo, porque ese tipo de actividad les es como tan normal, ¿sí? Y les estimula de alguna manera. Les estimula de alguna manera. Diferente es que cuando el extrovertido está en una actividad muy estimulante, sostienen mayormente su atención versus la del introvertido, que en una actividad, por ejemplo, muy social, el introvertido tiende a bajar su rendimiento y pierde la atención ahí, porque ya ahí se está como, esto se está poniendo muy cansado. Claro, ya no es estímulo. Sí, ya es hora de irme, ¿sí me va a entender? Entonces, digamos que todo depende también de las circunstancias, y lo que vos decís es cierto. Digamos, una persona, un niño muy extrovertido, etcétera, que necesita, digamos, como estar en esta dinámica de actividad, hay muchas variables también asociadas al factor, pero digamos que una de ellas es la cuestión de que la persona más extrovertida pasó un pájaro. Sí, claro. En una clase de 1 hora con una persona que está hablando, digamos, de forma detenida, y Pepito se le cayó en la pizarra. Sí, claro. Sí, o sea, cualquier cosa puede captar su atención para sí, busquemos algo, por Dios, algo que me entretenga, algo que me saque la actividad. Y si el extrovertido está supremamente entretenido con lo que está pasando al frente, pues está feliz. Claro, total. Sí, claro. Sí, si lo atrapa. Porque si el tema lo atrapa, está en su estímulo total. Sí, está en su mente y su mente, su cuerpo está ahí. Presentes. ¿Cuál es el punto de crisis de este perfil? O sea, ¿en qué momento estos perfiles relacionales entran en crisis? El momento de crisis del relacional tiene que ver mucho, inclusive, con su propio talento, ¿sí? Sí. Son muy apasionados, de tal forma que cuando algo los apasiona, estimulan al que sea. O sea, cualquiera dice, no, pues hagamos eso, ¿cierto? Sí. Pero de la misma manera que son tan apasionados, también pueden ser apasionados de forma negativa. Es decir, cuando algo no se les da, esa misma forma de expresar esas emociones también se sobresale, entonces, claro, digamos, impacta negativamente y se desesperan. Y adicionalmente, digamos, este tema de la gratificación inmediata también, digamos, nos muestra una parte que tiene que ver con el nivel de soportar la frustración, ¿no? Tiene una tolerancia a la frustración que puede ser muy, muy pequeña. La frustración, digamos, este es el punto clave. Exactamente, la necesidad de poder lograr cosas ya, de forma constante, de forma, o sea, quiero esto y va por eso y hágale y tal cosa. Y digamos que todo lo está buscando como en el corto plazo, ¿sí me hago entender? Claro. No poder lograr eso en el corto plazo genera frustración, y esa frustración también la van a mostrar porque son apasionados. Entonces aquí no la pueden ocultar. No la pueden ocultar. Es decir, intenta, lo máximo que podrá hacer es o en el rostro, su rostro lo muestra. Por muy contenido que sea, exactamente. Su rostro no va a estar tranquilo. Su rostro no va a estar tranquilo y lo va a demostrar de alguna manera, con absoluta libertad. Desde la mayor explosión que puede pasar de insatisfacción, de frustración, de sentirse víctimas o de atacar también, hasta un punto en el cual su gesticulación va a demostrar que no está contento, está conforme. Exactamente. Y aquí hay una cosa que es importante, me parece que es, digamos,
Porque, digamos, todos en algún punto del desarrollo personal o del tema de la inteligencia emocional, todos hablan, por ejemplo, del control emocional, ¿cierto? Y en estos días estaba viendo a... se me olvida el nombre. Sí, el control Peterson. Ajá. Hablando sobre, por ejemplo, lo que es el control emocional en el sentido de que una persona realmente, por ejemplo, los artistas marciales aprenden el concepto de lo que es el ataque, ¿sí? Pero no por eso van a atacar a otro, sino que en la medida en que aprenden a atacar, aprenden a controlar, ¿sí me entendés? Entonces nadie aprende a controlar sin haber aprendido a atacar también. ¿Qué tiene que ver con la seguridad personal? Que tiene que ver mucho con la seguridad personal, pero también tiene que ver con aprender a saber quién soy yo y dejar fluir eso de quién soy yo. O sea, permitirte a vos también defender quién sos vos, porque es que ahí hay una clave fundamental y es poder ser, poder existir, poder dejar de vivir bajo el esquema de es que lo que me toca hacer es esto, lo que me toca hacer es lo otro, no lo que yo quisiera. ¿Sí me hago entender? En medio de que la persona se expresa a sí misma, puede lograr digamos, estos objetivos que se propone como persona. Y en esa medida, obviamente, las personas son muy emocionales, pero solamente cuando aprenden a entender que son emocionales y acepta que son emocionales, ¿cierto? Probablemente ahí van a comprender que tanto la expresión que tienen lo van a poder controlar en el momento en el que empieza a suceder. No va a suceder, o sea, esto es una cuestión así. Hay una parte que es altamente inconsciente de la cuestión del temperamento, porque digamos es una noción muy de la biología de la persona. Entonces digamos que esta reacción sucede espontáneamente. ¿Qué es lo que va a suceder cuando la persona reacciona? Porque va a reaccionar. Es que la persona tenga, digamos, el segundo proceso mental, claro, sea un proceso un poco más reflexivo que le permita decir, se me pasó. No, y lo otro es, claro, al no conocerse, no conoce qué recursos tiene. Que ese es el fundamento básico de nuestro proceso, de nuestro modelo de B-Training y de desarrollo personal. Y es, lo que nos falta a las personas es que no nos conocemos al 100%, entonces no sabemos qué tantos recursos tenemos. Por eso en situaciones en las cuales un relacional se enfrenta y encuentra que hay unas reglamentaciones que le dicen que no, personas que dicen que no, situaciones externas que dicen que no se puede hacer, entran en frustración, pero hay una falta de conocimiento personal de saber qué más recursos tienen para poder seguir negociando, para poder seguir persistiendo, para poder seguir de alguna forma logrando y siendo persuasivos con el entorno para lograr su objetivo. Exactamente. Digamos que hay una dinámica tanto de lo que mencionas que es muy interesante y es, digamos que estas personas tienen la capacidad para persuadir a otros, ¿sí? Sí. Y en esa medida entonces técnicamente tendrían una herramienta potencial para lidiar con la situación de tal forma que inclusive podrían transformarla y volverla a su favor. Total. ¿Sí? Lo que significa que en la medida en que la frustración no se los lleve por delante. El tiempo. ¿Ah? El tiempo, porque ellos lo quieren en lo corto. Exacto. Y hacer el camino largo es lo que no quieren. Es lo que no quieren, exactamente. Entonces, digamos que la reinterpretación del tiempo probablemente, digamos, en esa medida, digamos, esa negociación que puede establecer podría apoyar su situación. Claro. Lo que pasa es que adicionalmente, digamos, también hay un tema interpretativo de la situación, es que la persona siente que tiene que ceder, o sea, son un montón de variables que la hacen sentir de forma que no la hace eficiente con la situación. Pero el segundo tema también tiene que ver con que la persona aprenda a lidiar con ciertos estados de frustración. ¿Por qué? Porque es que, digamos, no todo puede ser tan fácil de persuadir, o sea, no todo te lo vas a ganar. ¿Sí? Hay un momento en la vida en el que algo te va a tocar hacer y te va a tocar perder, ¿sí? ¿Y cuál es la cuestión? Y entender que no se puede. Y entender que no se puede, porque, digamos, existen unas estructuras organizacionales, las estructuras organizacionales tienen sus formas de hacer las cosas, sus controles, sus dinámicas, y vos te puedes pasar toda la vida peleando con eso, sí, o puedes entender que así funciona. Claro, ¿sí? Claramente. Y en esa medida entonces la persona puede dejar de pelear tanto con la situación y decir, no, o sea, realmente esto aquí, o sea, o voy para otro lado, o sea, porque también es una cuestión de tomar decisiones, ¿no? Si este ámbito organizacional definitivamente no va conmigo, claro. O sea, hay dos opciones, yo sigo peleando con el tema o tomo una decisión, controlo mi vida y voy hacia un lugar en el que yo, digamos, pueda desempeñar mucho más ampliamente mi capacidad y en esa medida entonces ser, digamos, hacer en la mayoría de lo que yo puedo otorgar o puedo hacer o puedo rendir. ¿Sí me hago entender? De acuerdo.
Y el otro tema también, como te menciono, es en algún punto de la vida, no importa qué sea, no importa si estás, digamos, ya dijiste, no, definitivamente voy a emprender porque me da más libertad, ejemplo, ¿cierto? Y resulta que el emprendimiento también va a tener sus momentos en los que vas a tener que estar con los clientes y los clientes no van a querer, ¿sí? Claro. Entonces en algún punto vas a tener que aprender a lidiar con la situación, entendiendo que la capacidad relacional para estimularse a sí mismo pues es un factor interesante, pero también su capacidad de frustración puede golpear mucho esa capacidad de autogestionarse, digamos, en términos positivos y motivacionales para salir adelante. Se puede dejar llevar por las emociones y en ese entonces puede tirar todo por la borda, porque hay un tema curioso y es que muchos relacionales están relacionados con esta expresión que dice: las personas relacionales tienden a empezar una actividad pero no la terminan. Es decir, en algún punto algo se pierde y la energía es como que se les baja. ¿Qué es lo que sucede? Que probablemente no sienten el estímulo, claro. Que probablemente todas las personas que están vinculando a la situación se empiezan a bajar del bus, por así decirlo, y entonces en esa medida entonces le pierden como ganas a la situación, y pudo haber sido muy buena, ¿no? Sí. Pero como ya no hay estímulo, como ya no hay gente, como ya no hay a quien o sea, ya todas estas dinámicas como estimulantes se van perdiendo en el tiempo, entonces también, digamos, la emoción comienza a bajar. Así y por eso es que, digamos, intentan siempre estar sumando personas para también autoestimularse y lograr llegar a ese final. Entonces, digamos que aquí hay un tema también para construir y para saber muy bien qué tanto necesitas trabajar tanto en una empresa o qué tanto puedes ser un emprendedor, o hasta qué punto, digamos, hay unas necesidades que tenés que trabajar tanto en vos mismo como buscar ayuda para que te colaboren con otros factores que de pronto no manejas. Sí, y hay un factor trascendental en este análisis, y es que digamos que el punto crítico que detona a los relacionales, o que les pone una prueba muy grande en su camino, es su frustración. Ahora, ¿de dónde viene la frustración? Porque no todos los relacionales se frustran por lo mismo. Sí. O el punto es que cómo una persona relacional interpreta su frustración. Y tiene que ver mucho con algo que trabajamos nosotros en nuestro curso de Iron Mind, y es qué es lo que me frustra, porque hay que entrar a hacer un análisis profundo personal, y es, bueno, ¿qué tipo de manejo, de interpretación le doy yo a cuando me dicen que no en una gestión laboral, o en una gestión afectiva, o en un tema personal? ¿Con qué lo estoy yo conjugando? Y es increíble, pero lo que nosotros hemos descubierto en este proceso con las personas con las que trabajamos es que tenemos que revisar ahí, porque es fundamental poder saber y entender claramente qué es eso emocional que yo desarrollé de niño, o que tengo, o bueno, el trauma que tengo con mi familia, o con mis papás, o con el entorno. O sea, en algún momento yo interpreté que el entorno me generaba un malestar, y cuando estoy ya operando en el día a día y me frustro con esos temas, hago un enlace emocional. Entonces, para poderlo vencer o para poderlo gestionar, tengo que ir ahí y reconocerlo, ¿verdad? Sí. Nosotros, la verdad es que no trabajamos directamente en sanar ese tipo de traumas, no es nuestra especialidad. Sin embargo, sí somos totalmente conscientes de poder guiar a las personas a entender qué es qué vínculo emocional es el que está amarrando y que finalmente termina siendo una barrera en su proceso de desarrollo. Y en la medida en que una persona logra identificar esos paradigmas, o esa serie de modelos mentales que de alguna forma lo condicionan a sentirse frustrado en esas situaciones, pues la pueden gestionar. Punto crítico de los relacionales es ese, es poder gestionar la frustración. Y lo que hablábamos en esta conversación pasada, ¿no? Es redefinir un poco la versión que tiene de definición de objetivos, o de los tiempos, o de la misma automotivación y estímulo que necesita. Es como reorientar un poquito y redefinir. Si uno es capaz de hacer eso, pues puede gestionar ese punto de la frustración y hacerlo mejor, porque finalmente un relacional siempre tendrá a su mano unos talentos extraordinarios. Tiene la pasión, tiene la capacidad de relacionarse, tiene la capacidad de persuadir a otros, tiene la capacidad de vender las cosas. O sea, cuando un relacional le cuenta a uno
sobre una película o sobre algo que le gusta, Sí, claro. pues conquista, ¿no? Te contagia sí, digamos, te contagia a partir de la vivencia emocional que tiene Sí. ¿sí me entiendes? Transmite su emoción. Transmiten su emoción y eso es lo que les permite ser tan persuasivos porque es que, digamos, impacta emocionalmente en las emociones del otro. Exactamente. Al punto en el que el otro quiere decir, no, pero yo también me quiero sentir así, pues, yo también quiero ver cómo es que funciona eso. Entonces, digamos que ahí, lo que vos decís, o sea, digamos, hay un tema importante en esas reinterpretaciones de mundo que también tienen que ver con esos aspectos, digamos, que también nos hacen únicos, ¿no? Es decir, esos procesos de vida que cada uno tiene, digamos que todos tenemos unos temperamentos y digamos que eso en alguna medida tendría unas operaciones muy similares en las personas que son de temperamento relacional, pero no todo relacional tuvo la misma vida. Totalmente de acuerdo. Por lo tanto, digamos, construye, digamos, estas versiones de mundo en las cuales también cada frustración tiene una razón de ser y poder comprender que esa frustración también tiene una forma de detonarse, unas formas en las que no le permite, digamos, como rendir mejor frente a ciertas situaciones porque la interpretación que tiene de la situación le genera esta frustración que lo lleva al conflicto inmediato, a lidiar de forma conflictiva la situación, pues es lo que, digamos, restaría en esa capacidad que tiene persuasiva frente a una situación, pero también restaría en la capacidad que tiene de entender que hay cosas que no pueden hacer. Totalmente. Hay cosas que no funcionan, ¿sí? Y es parte del entendimiento. Y es parte del entendimiento que tienen que lograrse. Ahora, sí es muy importante entender que pueden desarrollar la actividad que quieran. Lo importante es que les guste realmente, que tengan su vocación para hacerlo, Sí, que haya un disparador vocacional fuerte, potente en alguna actividad. Sí es recomendable de alguna manera, pregunto yo, que esa actividad que ellos generen sí les permitan de todas maneras hacer tener esos espacios de relacionamiento, de comunicación. Sí, claro. Aquí hay un tema importante cuando hablas eso y es, digamos, también la estructura organizacional, digamos, cómo interpreta ese tipo de necesidad, ¿sí? Claro. Porque es que, por ejemplo, hay estructuras muy estrictas, muy rígidas con respecto a la forma como debería ser un vendedor, un académico, un investigador, lo que sea, ¿cierto? En esa medida, entonces, digamos, cuando una persona está ejecutando un trabajo y es relacional y empieza a buscar estos relacionamientos como para la forma de manejarse, sobrellevar su forma de lograr estímulo, pues para estas personas eso puede parecer como una pérdida de tiempo. Claro. Y se interpreta como algo que es contraproducente al rendimiento que están buscando para generar los objetivos que tienen que buscar, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que en esa medida la empresa también, aquí es cuando las empresas también tienen que empezar a comprender, digamos, en cuáles son esos puntos en los que, dependiendo de las dinámicas o dependiendo del tipo de labor en el que se esté contratando a esta persona, pues donde puede ser mucho más eficiente, mucho más efectivo, ¿sí? Y permitirle a esa persona entrar en ese mundo en el que tanto quiere entrar, que es la parte, voy a decir, la parte académica, la parte investigativa, la parte en ventas, la parte, no sé, de control de algo, de alguna situación, lo que sea, ¿sí? Pero entendiendo que esta persona va a tener la capacidad de generar unos puntos medios de comunicación entre lo que se está haciendo aquí hacia afuera o hacia adentro de la organización, y eso, digamos, es aprovechable por parte de la organización también. Claro, y mira lo que está pasando actualmente en el entorno profesional, sobre todo en las empresas. Mucha gente no quiere seguir trabajando en el esquema estructural tradicional. Sí. Mucha gente quiere trabajar por contrato. Ya no quieren estar metidos dentro de la normatividad. Pero en el caso de los relacionales, en el caso de los relacionales, un poquitico el sentimiento es quiero ser un poco más libre, un poco más independiente, quiero unas reglas más flexibles, un entorno en el que de alguna forma puedan tener su gratificación y su estímulo a un corto plazo y de una manera más cómoda. Exactamente. No, y la otra cosa es que también, digamos, un relacional que ha aprendido, que tiene una habilidad en algo, ¿cierto? Y que adicionalmente su capacidad de comunicación le permite atraer clientes, le permite atraer convenios, le permite atraer oportunidades o lo que sea, pues es una persona que sabe que puede producirlo dentro de la organización, fuera de la organización, y entonces, digamos, y ahí hay un tema que es importante también porque, digamos, parte del concepto organizacional es que, digamos, el trabajo como tal, digamos, tenía, digamos, esta interpretación de darle a la persona como la capacidad de autoconocerse o de
como autointerpretarse frente al mundo en términos de lo que hace, ¿sí me entiendes? Sí. De la capacidad que tiene para hacer. Sin embargo, parte de esa estructura era como decir, ¿quién es usted? Entonces yo soy Andrés Jiménez, coach de B-Training, ¿sí? Pero fuera de B-Training, ¿quién es? Sí. ¿Sí me hago entender? Entonces cuando una persona terminaba sin trabajo, la cuestión es, y entonces yo era el coach, o yo era el administrador, o el gerente, yo era, y es decir, es como que quedaba asociada la capacidad de trabajo a lo que hacía, o a lo que hace hoy en términos de ese cargo que ejecuta. Y no hay nada más doloroso, diría yo, que un relacional en un proceso de entrevista o de selección o buscando una profesión que hacer, cuando piense en sus habilidades o cuando se enfrente a una pregunta de esas, pues responda a eso, ¿no? No, yo trabajaba de tal cosa, era vendedor, era gerente, manejaba un producto, porque realmente ese no es realmente su potencial. Su potencial es su capacidad de gestionar relaciones con personas, su potencial es la capacidad de romper esas distancias entre las compañías. Para ser creativo. Para ser creativo, para coger un producto y poderlo transformar y vender a la medida de una empresa, porque eso es lo que hacen los relacionales. Van donde las empresas, donde los clientes o en los entornos, porque algunos son empresarios, emprendedores independientes, y lo que hacen es que son capaces de leer ese entorno y tienen su producto y lo acoplan a la necesidad del entorno, o sea, introducen ese producto en la necesidad del medio, pero fíjate lo diferente que es poder tener claridad de cuál es mi habilidad. Claro. Yo soy persuasivo, soy capaz de negociar, soy capaz de coger un producto, de estimular, y de entender, porque además son maestros de la capacidad de entender sus clientes qué necesitan. Porque aquí hay un tema importante, y es que cuando hablan de entender sus clientes lo que necesitan, o sea, puede ser el mismo producto. Sí. Es el mismo producto, es la camisa azul. Tal cual. Si me hago entender, es la camisa azul, pero esta persona tiene la capacidad, en términos de esa vivencia emocional, tiene la capacidad también de interpretar un poco qué está pasando más o menos en las emociones de ese otro. Sí. Que eso es lo que lo hace como tan empático con el ambiente y con las otras personas que están ahí. Si bien es cierto, digamos, el relacional puede ser un poco muy general, puede no ser tan específico como podría ser una persona analítica, otra con un dirigente, que son muy directo al grano, ¿cierto? Estas personas son un poco más amplias, ¿cierto? Pero en esa medida entonces les permite coger esa camisa azul y ponerle una historia detrás, ¿sí? Mira, que hace que la persona dice, pues pásemela, yo me la pongo. Porque... No, y pasa mucho con personas que se dedican a las profesiones de decoración de interiores o que son asesores de imagen. Exacto. ¿Qué tenemos? Esta camisa azul. ¿Con qué la combinamos para poder que haga clic con el entorno? Exactamente. Y mágicamente pueden perfectamente con una camisa que aparentemente es difícil de combinar, y le cambian el pantalón, le cambian los colores, le cambian la pinta, cambian algo de la faceta de la persona y te la introducen en un entorno nuevo. Hacen clic. Exactamente. Y cuando la persona ve eso dice, Increíble. Exacto. Increíble. A mí me pasó con una persona que hace decoración, y en su entorno de decoración tenía unos elementos que casi que no hacían parte del entorno, pero era tal su habilidad que lograba decorarlos y se veía fantástico. Exacto. Pero es una habilidad innata, pero es su creatividad, su capacidad de leer el entorno, de lo que tú decías, ¿no? De ver el paisaje, los colores, de cómo combinarlos, de cómo interactuar, y eso está en su naturaleza. Pero fíjate lo importante que es conocerse a profundidad, para poder cuando está una persona relacional pensando en su capacidad profesional, que entienda que no es el cargo, o no es la actividad, o no es el producto que ha vendido. Es la capacidad que tiene, su habilidad, su capacidad como capacidad productiva, su naturaleza. Mira, una vez me pasó, antes que hablabas de eso, una vez me pasó con una persona, fue a comprar una camisa, ¿sí? Y la camisa era para trabajar, ese tipo trabajaba en un banco. Y ese personaje, o sea, era como ver magia. Claro. Era fascinante ver el tipo. ¿Para qué necesitas la camisa? No, para trabajar. No, claro, mira, entonces sacaba la camisa, la ponía ahí, sacaba un saco, y eso, pero movía el saco de una manera tal, la empacaba en la camisa, entonces con este saco, no, y entonces para mí, yo le saco la corbata, y mira cómo con esta corbata se ve, y el tipo se movía de tal manera que yo decía,
no, o sea, yo a este man le puedo comprar la pinta que me acaba de armar, o sea, es que es impresionante ver, Total. o sea, era mágico, era tan, y yo soy de los que no, pues de los que no, yo me detengo bastante a la hora de comprar algo, yo puedo decir perfectamente, no lo necesito, pero era tan increíble, Claro. que yo decía, yo estoy que compro por Claro. el show que me... No te tienta, pero es que finalmente te hace sentir bien. Sí, claro, sí, es fantástico, Te hace sentir bien. además es una atención, pues, Claro. espectacular, ¿no? Porque te pone la camisa, luego te pone el saco Exacto. y luego te pone una corbata. Y la forma que te lo pone. Claro, y la magia está, no en que te diga que se te ve bien. Esa no. La magia no está ahí. No, esa no es la La magia es que uno se vea bien, se sienta Exacto, bien. Sí. Esa es la gran magia de una persona que tenga esa capacidad. Es fascinante, la verdad. Es fascinante. Cuando vos ves una persona que está apasionada haciendo algo, vos decís, vos no le puedes quitar los ojos de encima. Exactamente. No puedes. O sea, es Así que es. esta persona se movía de tal manera en la que yo decía, esto es impresionante. O sea, Es impresionante. es impresionante. Y lo mismo pasa con una persona cuando te sabe vender. Sí. Una persona que te sabe vender, que es un relacional. Es que no te vende. No te vende, Porque te charla. no te vende. O sea, un profesional de su proceso relacional lo primero que hace es entender la necesidad de la persona. Leerle. Sí. Leerle claramente y no te va a vender. Simplemente te va a ayudar a encontrar eso que quieres ver. Mira, acabas de decir una cosa espectacular y es que es como cuando vos encontrás no el asesor del banco, sino un asesor financiero. Claro. ¿Sí me entiendes? Claro. Es exactamente lo mismo para el tema de la ropa, es el asesor de vestuario, más o menos. O sea, vos no estás yendo al sitio a comprarle ropa al local, sino que vas a donde el asesor de imagen, más o menos. Exactamente. ¿Sí? Y claro, ya con eso vos también, o sea, adicionalmente tenés un compromiso con esa persona básicamente porque esa es la única persona que sabe qué es lo que te gusta, cómo te gusta vestirte y te arma la ropa y te arma el producto y te arma. Entonces, claro, o sea, esto son situaciones en las que enganchan muchísimo y también tienen mucho que ver con lo que vos sentís cuando te atienden de esa manera. Total. Ahora, el punto clave ¿cuál es? Es que todas las personas relacionales deben saberlo, conocerlo, y que cada persona es diferente. Relacionales en el planeta hay miles y millones, sin embargo cada uno es único y cada uno tiene una particularidad, cada uno tiene una capacidad de encanto, cada uno tiene algo que le hace diferente. Conocer eso es el mayor potencial, la mayor capacidad, el mayor obsequio que un ser humano puede hacerse a sí mismo. Mira, es importante, yo creo que eso es muy importante que la gente lo conozca porque es que tiene un tema y es, en medio de las circunstancias sociales en las que nos movemos en muchas ocasiones, muchos relacionales tienen una interpretación de sí mismos en las cuales dudan de su capacidad. Claro. Es decir, las circunstancias los han llevado a que los papás le decían, no, usted no puede dedicar a eso, no haga eso porque eso es malo, o porque usted que se va a estar dedicando a eso cuando usted debería estar aspirando a algo más. O los fracasos. Inclusive los fracasos, exactamente. Porque la realidad es que siempre se fracasa, ¿no? Siempre. Sí. Las técnicas de todos los libros dicen, mire, ¿quiere vender 10? Ofrezca 100. Ofrezca 100 para poder vender los 10, exactamente. Ofrezca 1000. Y una de las técnicas es, mire, la clave es aprender a no sentirse mal porque fracasó. Exactamente. La clave es hacerlo 1000 veces para poder que logre los 10. Que eso es una cosa que creo que hablábamos la vez pasada también y tiene que ver con el tema de los deportistas. Sí. Que los deportistas tienden a lidiar mucho con la frustración porque en efecto, digamos, el proceso deportivo, ¿cierto? El proceso de que hay un día en el que vos te levantas en la semana, ¿no? Ni siquiera es en el mes, no, es un día a la semana que vos decís, yo no quiero entrenar hoy, ¿sí? Claro. Y te toca entrenar, ¿sí? O va a ser una competencia y vas a perder, porque parte del proceso es que vos para poder ir mejorando te vas a ir enfrentando cada vez con gente mucho más capaz, ¿cierto? Y ahí vas a perder, entonces digamos que ahí se empieza como a construir esta mentalidad fuerte que te permite, digamos, empezar a decir, bueno, ¿en qué fallé? ¿Cómo hago para mejorarlo? En cada momento la estructura mental del deportista, digamos, y el acompañamiento del deportista siempre está pensándose como en ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos hacer para hacerlo mejor? Vamos otra vez, vamos a otro campeonato y se perdió, listo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué no sé qué? Pero digamos que aquí no es como fracasé. No es que fui a un campeonato y ya perdí, entonces ya
se me acabó el universo, yo definitivamente, no, o sea, eso es, ¿qué pasó? Claro. Vamos a analizar esto. Todos los deportistas que vos ves, digamos que inclusive que han sido los mejores a nivel del mundo, ¿sí? Son personas que siempre estaban pensando cómo soy mejor, cómo lo hago mejor, o sea, siempre es como esa cuestión, fallé el tiro, no alcanzó a entrar, ¿qué tengo que mejorar? Tengo que mejorar desde 3 puntos, tengo que mejorar desde aquí. Max Fraser, por ejemplo, en los CrossFit Games, una persona que ganó como 5 veces con unas ventajas, o sea, era tan bueno que básicamente nadie lo podía vencer, y aún así decía, ¿en qué fallé? Claro. ¿En qué fallé? Para mejorar mi condición y eso, y para estar mucho mejor preparado para la situación. Y tiene mucho que ver con algo importante que también hemos promocionado mucho en Instagram, y es, hemos promocionado unos videos en los que el mensaje es, lo importante no es solamente ganar. O sea, lo importante es el proceso. Para poder ganar hay que entenderse, hay que conocerse a sí mismo y saber dónde están los puntos débiles para poderlos superar. Chévere. Saber dónde están los puntos débiles y dónde están los puntos de activación de esta conducta que te dice también. O sea, que cuando estás como empezando a desfallecer, ¿qué es lo que no te va a dejar llegar al fondo? Exactamente. ¿Qué es lo que te permite decir otra vez? Otra vez, lo puedo hacer. Exacto. Lo puedo hacer y lo puedo lograr. Fallé otra vez, fallé otra vez, fallé otra vez. O sea, ¿cómo hacer para no desfallecer en ese berraco intento? Y volvemos a lo mismo. Y bueno, yo hago mucho énfasis porque conocerse a sí mismo, conocerse personalmente es trascendental. Dentro del proceso de formación y desarrollo personal, poderse conocer, entenderse, saber sus virtudes, los puntos que no son tan fuertes y que son donde están las crisis. ¿Cómo logramos darle gestión? ¿No? Porque van a estar ahí siempre, posiblemente. Pero ¿cómo los gestiono? ¿Cómo los entiendo? ¿Cómo los conozco? ¿Y cómo no? ¿Cómo me levanto más rápido para poder lograr mis objetivos? Bueno, perfil relacional tremendamente apasionado, tremendamente persuasivo, creativo, tremendamente intuitivo del entorno, ¿no? De las personas, sí. Con una gran capacidad de hacer sentir bien a las personas también, ¿no? Bueno, súper, un perfil extraordinario, clave poder manejar la frustración para poder de alguna manera entender de dónde viene esto y que ese no sea una barrera que les permita lograr todo lo que quieren, pero tienen en sus manos grandes oportunidades. Y la gran clave de todo este asunto relacional es poder entrar también como en la dinámica de reconocer que se es relacional, no solamente reconocer que se es relacional, sino reconocer que en alguna medida por el mismo proceso de socialización, digamos que este relacional a veces no lo están dejando salir, ¿no? Sí, claro. Es decir, hay personas que son son relacionales, pero a la vez son como muy parcas en ciertas cosas porque les da como pena, se han construido esta mano de barreras. Hay una contención. Exactamente. Posiblemente producto del entorno, de algunos paradigmas, de creencias. Exactamente, que tampoco les permite, digamos, dejar aflorar esa capacidad, digamos, para ser, digamos, más estimulantes, ¿sí? Y cuando no se dan cuenta lo están haciendo, que claro. Eso es lo más interesante. Sí, ¿no? cuando fluyen. Cuando fluyen lo están haciendo, pero digamos que hay unas circunstancias que es como si les dijeran, no, aquí no se puede hacer eso porque pues qué pena, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Sí? Entonces digamos que en esa medida poder empezar a aflorar esas situaciones e inclusive aplicarlas en circunstancias en las que probablemente has dicho, no, aquí no se puede tal cosa, y ver el resultado va a permitir a la persona empezar a soltar, a decir, o sea, realmente sí. Era una cuestión de creencia que yo tenía alrededor de algo, pero no necesariamente era un hecho pues, que uno pudiera aplicar, ¿sí? Que esto no, digamos, no tenga una forma contundente de impactar en los demás. ¿Sí? De acuerdo. Bueno, tú me decías que te preguntara para este ejercicio sobre de qué manera los relacionales desarrollan virtudes de liderazgo. Ya. ¿Qué tanto los hace ser líderes de otros esa virtud o esa naturaleza relacional? Mira, hay una razón en la cual ellos son muy buenos líderes y hay una en la que no son muy buenos líderes, ¿sí? En estructuras organizacionales que son como muy horizontales, el relacional como es tan apasionado, tan emocional, digamos, en la forma cuando lo abordan de una perspectiva muy positiva, tiene la capacidad de motivar personas, es decir, los engancha, les vende la idea de,
mejor dicho, hoy vamos a hacer tal cosa y se van a meter en la película. ¿Sí? O sea, tienen capacidad de persuasión. Haz de cuenta La cuando... acción. Voy a poner un ejemplo. Cuando vos hacías cuando ustedes iban a las ferias de vehículo, Claro. ¿sí? Que vos les ponías la película de Guardiola y les ponías la película de 300 héroes y los ponías así, Sí, los racionales tenemos la capacidad de inyectarle a todos, de transmitirles esa pasión. De inyectarle esa energía a la situación, ¿sí? Que digamos en esa medida impactan la forma como eso es como vas a pelear Claro. y tenés al que te está haciendo aquí, vamos a ir y vamos a hacerle rápido, vamos a darle con toda, no vamos a fallecer. Es una transmisión de emociones para poder atraer al público. Vos tenés a alguien aquí, vamos con todo, vamos no sé qué tal cosa y esto y lo otro y claro, la persona está como que sí, yo me manejo aquí, sí me entendés, como que hay una cuestión súper estimulante alrededor de la situación. Estimulantes. Sí. Que digamos impactan la forma como el grupo o como el equipo de personas van a salir al frente y van a hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? Ese es un rasgo del liderazgo. Ese es un rasgo del liderazgo. De conectar con las personas. Exactamente, ese es un rasgo del liderazgo. Y lo más importante aquí es que el liderazgo, digamos, el liderazgo es una cuestión que está por fuera de los elementos del temperamento. El liderazgo es una característica que, digamos, constituye la forma como hoy se ve el tema de lo que debería ser un líder, ¿cierto? Y en esa medida, entonces, los relacionales tienen esa virtud de liderazgo en términos motivacionales. Ajá. Ahora, ¿en qué les va a fallar el liderazgo a nivel organizacional y a nivel del organigrama y a nivel del control? Es que, claro, en la organización le van a pedir, usted tiene que ser vigilancia, tiene que ser control, Claro. tiene que hacer un seguimiento diario de cómo están yendo las personas, y ahí si el relacional dice, no, pero ¿por qué me toca hacer tanta cosa si les está yendo bien? O sea, ¿por qué me toca que Pepito, que cuánto hizo hoy? Que vea usted, que cuánto hizo hoy? Que cuántas visitas tuvo? O no sé, lo que sea que piden en cualquiera de las circunstancias, ¿cierto? Para, digamos, y estas situaciones los frustran porque eso les quita libertad, ¿cierto? Les quita, digamos, esa forma como también tratan a los demás en la medida en que les brindan estímulo y sienten que cada vez que les van a preguntar esto, además sienten que es una perdera de tiempo, ¿no? Total. Sienten como que los negocios están afuera, en las relaciones, en las conversaciones, en el diálogo, en los eventos, afuera. Los modelos comerciales o los modelos normativos son difíciles de asimilar para el perfil. Exactamente, esos modelos tan administrativos donde todo es números, Claro. donde la cuestión es de procesos, De un poco más análisis. De un poco más. O sea, tiene que haber una mezcla. Exactamente. Sí. Entonces ahí es cuando se empiezan a frustrar muchísimo. Y claro, ese es el modelo de control, digamos, que de pronto ahí les genera ese... Y muchos relacionales terminan equivocándose, cambiando su rol comercial o su rol individual, porque de alguna forma yo diría que la persona relacional, cuando hace una gestión profesional individual como emprendedor o parte de su proceso, donde siente que lo que está haciendo le gusta y lo hace muy exitoso, cuando cambia su rol y pasa a un rol un poco más en niveles de liderazgo, pero donde tiene que tener mucho control, mucha administración de procesos, posiblemente ahí no se sienta tan cómodo. Estás diciendo una cosa que es clave. Número uno, generalmente el relacional que es muy bueno, digamos a nivel comercial, Una estrella en ventas. una estrella en ventas, generalmente se pasa el tema del liderazgo porque es el deber ser, porque eso es lo que sigue, porque eso es lo que yo debería hacer, ¿sí me entiendes? E inclusive sacrifica sueldo porque en las comisiones es que está, digamos, ¿no? Y entonces algunos sacrifican el sueldo que porque, o sea, me van a pagar un poquito menos, con las comisiones yo recibía tanto, ahorita no me van a pagar las comisiones, pero es que es un cargo de liderazgo, ¿sí me entiendes? Y entonces en el deber ser, en lo que se supone se debe aspirar, en el paradigma, en ese paradigma normal de escalamiento natural. Exactamente, de lo que es escalar y crecer como profesional, ¿cierto? Sí. La persona asume esos roles. Sí. Y en muchos casos, algunos no, algunos dicen no, la verdad es que me fue bien porque, no sé, las circunstancias le permiten, digamos, Sí. explorar su capacidad motivadora.
que es un tema que hablaremos más adelante, porque ahora estamos solamente en el perfil relacional, pero más adelante veremos las diferentes combinaciones. Exacto. Cómo es un relacional que tiene otros elementos que le pueden ayudar a encontrarle que en esas nuevas tareas puede ser mucho más efectivo. Exactamente. Lo que pasa es que ahí viene también, ¿no? Hay que conocer, yo qué tipo de relacional soy. Soy un relacional más de una actividad totalmente individual, totalmente en la que yo maneje mi control y mi tiempo, o soy el tipo de relacional que puedo de alguna forma desarrollar o tengo mis habilidades para poder dirigir a otros. Y eso también me estimula. Exacto. Que es muy importante tenerlo claro y no tomar decisiones sin conocerse personalmente o a profundidad. Porque cuando se toman decisiones sin conocerse, pues se puede fallar en eso, ¿no? Sobre todo bajo el panorama de, es que ese es el próximo paso. Claro. Es decir, si vos vas a hacer un checklist de lo que te toca hacer, Sí. pues es factible que te encontres con algo que te va a generar una frustración gigantesca, ¿no? Total. Como les digo, o sea, hay gente que les va muy bien y hay otros que después están diciendo, ¿yo qué fue lo que hice? Pero les va bien porque tienen Porque elementos tienen algo, sí. de características de comportamiento y habilidades de otro tipo de perfil que no complementan. E inclusive algo, no solamente el temperamento de esas adaptaciones que se ejecutan, digamos, a nivel del aprendizaje social, que te forman un carácter que te asocia más hacia esas dinámicas, sino porque también hay un elemento propio, de objetivo tuyo, pero muy tuyo, o sea, Claro. tuyo, Claro. que te está diciendo, yo quiero ayudar, o sea, yo quiero coger a esas personas, o sea, yo sé que las puedo coger a ellas y llevarlas hasta allá. Sí. ¿Sí? A esa loma, a esa montaña, que está difícil, pero yo sé que yo puedo. ¿Sí? Si vos te sentís como ese tipo de personaje, vas, ¿sí? Pero si vos vas a decir, no, es que lo que sigue es un cargo de liderazgo. Claro, y lo estoy mirando más desde el punto de vista de que es el deberse, es el paso natural. Les recomiendo que hagan su proceso. Claro. Para que. Claro. ¿Por qué? Porque es que la cuestión es que tenemos la evidencia de que hay personas que han dicho, ¿qué hice? Se volvió martirio. ¿Qué? No quiero liderar a nadie. ¿No? O sea, hay personas que después del cambio dicen, no, yo no nací para yo quiero ser solo. A mí me gusta hacer las cosas solo, yo me defiendo con mi entorno, con mis negocios, con mis clientes. O sea, yo no quiero manejar a nadie, o sea, no es mi estímulo. Exacto. Pero lo descubren cuando ya están allí en ese rol. Y hombre, pues no son afines a esa actividad. Claro, sí. Y después también tienen que confrontarse con la situación de que es que yo debería cumplir, que... O sea, las mil y un deberes... Las mil culpas. Las mil culpas. O las mil mensajes de sentirse mal porque no se logró. Pero es que no era su afinidad, es como en los deportes. Hay deportes que no son para todos los para todos los biotipos, sí. Para los biotipos. Sí, exactamente. Hay biotipos especiales. Sí. Usain Bolt, pues, es el campeón, o fue el campeón de los 100 metros planos. Es el más rápido, el más rápido de la historia, pero cuando uno ve su biotipo... Sí, claro, es que tiene unas condiciones muy excepcionales para eso. Es un gran profesional y es un tipo disciplinado, etc. Adicionalmente, su biotipo era descomunal para esa carrera. Exacto. Descomunal. Sin decir que los otros competidores no lo hagan extraordinariamente bien. Buenos, sí, son muy buenos, pero es que tener una persona con unas características tan espectaculares. Brutal. Y ahí donde está también la cuestión. A veces, digamos, hay personas que dicen, no, yo quiero hacer fútbol. Bueno, yo terminó jugando fútbol, no sé si todavía, pero sé que terminó jugando fútbol porque él quiere jugar fútbol, ¿sí me entiendes? Pero no es lo mismo, o sea, no es la misma circunstancia. Claro. Ahora bien, Michael Jordan, renunció, digamos, en algún momento de su vida al baloncesto, ¿cierto? Se dedicó al béisbol y pues terminó volviendo al baloncesto. Claro, el béisbol no fue el deporte que sí, exactamente, o sea, todo el mundo lo ama porque es Michael Jordan, pues, pero igual, pues... Pero era en el básquetbol. Claro, sí, en el baloncesto el hombre era el... Sí, donde realmente su físico, su tenacidad, yo diría también su naturaleza... de persona competitiva, porque tiene una naturaleza competitiva brutal. Exacto. Y en ese deporte logró tener esa adrenalina que lo motivaba y lo estimulaba para lograrlo. Y era excepcional en él. Excepcional. Sí. Pero Sí. en otro deporte no fue bien. Sí, exactamente. Y muchos deportistas pasan también por ese tipo de circunstancias, ¿no? A veces están aplicando para un deporte, alguien los ve y les dice, no, venga,
Un buen coach. Un buen coach y le dice, espere. Que ese es el punto clave de lo que hemos estudiado nosotros en B-Training. Y eso es B-Training, es poder tener ese ojo crítico para poder que las personas se puedan ver tal cual son y poder con ese ojo crítico decir dónde es que yo puedo ubicarme mejor, cuál es mi fortaleza, cuál es mi talento y mi potencial que me permita hacer exactamente eso. Esa es nuestra labor. Esa alineación entre eso que realmente querés, cómo tu característica de comportamiento, cómo ese temperamento, ese carácter te permite entonces alinearte, o sea, cómo te vas a adaptar a eso que realmente querés y entonces cómo eso va a empezar a funcionar, ¿sí? Y qué necesitas a nivel de ese fortalecimiento mental para mantener tu conducta hacia eso. Que eso, digamos, es lo que pasa en deporte con respecto al tema de la frustración, es decir, se pierde, pero se busca cómo mejorar, porque la capacidad competitiva de una persona es que muchas veces pierde, no obtiene lo que se necesita, pues como, o sea, no obtiene esos logros, pero aún así está dele, claro. Tan, de pronto empieza a llegar, pam, empieza a aparecer, tan, porque cuando Usain Bolt comenzó, pues no ganaba, no, ¿sí? Claro, claramente. Pero entonces digamos que empezó a construir toda esta capacidad, ¿cierto? Hasta llegar a este punto en el cual pues es la persona más rápida en este momento en el mundo, ¿no? Pero mira que la analogía del deporte de paz es extraordinaria, porque todos esos grandes campeones han tenido un coach. Sí, claro. O sea, tienen un coach, alguien que en algún momento les hacen una análisis y dicen, mire, hay que trabajar esto, hay que fortalecer esto, no, mira, hay que cambiar la disciplina, hay que cambiar la alimentación. Te voy a poner así. Eso es vital, necesitas un coach. Pero mira que los deportistas llegan a un momento donde dicen, bueno, quiero triunfar, quiero hacerlo y tengo poco tiempo. En ese margen de tiempo tienen que escoger un coach, ponerse en manos de un coach y en manos del coach y en mano personal, ¿no? Para disciplinarse, para poder lograr llegar al triunfo. En el mundo profesional, los seres humanos, no todos vamos donde un coach. No. Y no todos logramos encontrar esta información, de podernos conocer. Nosotros con nuestro Brain Training y todos los productos nuestros apuntan a eso. Nosotros hemos desarrollado una serie de productos para poder que estén en las manos de las personas y les permitan encontrar ese potencial, ese talento. Nosotros trabajamos exactamente en eso, como los coaches deportivos, viendo de qué manera necesitamos que esta persona entienda claramente cuáles son sus talentos, sus potencialidades, cuáles son los puntos débiles a mejorar y cómo de alguna forma reenfocar, reorientar su condición para que pueda desarrollarse donde realmente puede ser mucho más efectivo y feliz. Mira, con respecto al deporte, alguna vez leí un artículo científico que hablaba, era de un médico deportólogo, donde mencionaba, digamos, para ciertos tipos de deporte, cuáles eran las variables más importantes que analizaban a la hora de escoger un deportista. Una tenía que ver con el biotipo, la segunda creo que tenía que ver con unas características de aplicabilidad de la habilidad física inicial que tenía la persona con respecto al deporte, y había una tercera que tenía que ver con la capacidad psíquica, que ellos la traducen, digamos, en términos también de la fortaleza mental. Es decir, digamos que esto tiene un montón de aplicaciones adicionales, pero la cuestión es que tanto biotipo como esas habilidades, como esa capacidad psíquica, son las que terminan impactando en el proceso de la persona cuando se dirige, digamos, a un deporte de alto rendimiento o deporte de altos logros. Y lo mismo pasa con las personas tienen que tener, digamos, unas condiciones, ¿cierto? Es decir, digamos que aquí podríamos reinterpretar un poquito la situación y entender, digamos, qué es lo que realmente querés, porque eso es lo que realmente te va a motivar para ir directamente a ese objetivo. ¿Dónde está el temperamento? ¿Cuál es tu temperamento? Que eso es lo que nos va a permitir entender cómo es que vos te adaptás a la circunstancia y cómo, digamos, la enfrentás, ¿cierto? Para que también a su vez nos permita entender cuáles son como los potenciales y las debilidades que tenés frente a la situación. Sí. Y de ahí viene como la capacidad psíquica que tiene que ver con la construcción de esa fortaleza que te va a permitir entender, digamos, cómo enfocarte sobre tu potencial y cómo empezar a administrar todas las dinámicas de debilidades alrededor del asunto. ¿Sí me hago entender? Y eso es lo que te permite tener una conducta frente a la situación mucho más aguerrida que te permita ir por eso. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, digamos que en esa medida
esta aplicabilidad de los conceptos de alto rendimiento deportivo también, digamos, es lo que hemos estado haciendo acá con B-Training, y eso es lo que, digamos, impulsamos también en esos procesos de desarrollo de las personas. Exactamente. B-Training es una herramienta que tiene ese enfoque de conectar el modelo de desarrollo de alto rendimiento del deporte, pero en el proceso profesional, en el proceso de cómo yo puedo realmente ser mucho más efectivo en mi vida profesional, cómo puedo ser mucho más exitoso desarrollando negocios, haciendo lo que quiero hacer, y sobre todo lo que tú decías, en aquello que me motiva, que me estimula, para poder que yo tenga esa energía para poderlo sacar adelante, que le ponga la voluntad. En nuestro Brain Training nosotros tenemos el acceso al test. Realmente el acceso al test lo tenemos en nuestros productos porque, claro, es la materia prima fundamental, claro, porque es la fotografía extraordinaria y perfecta de todo lo que es nuestra personalidad, de todo lo que es nuestra característica de comportamiento, si somos dirigentes, si somos relacionales, somos analíticos, qué tenemos, qué tanto porcentaje tenemos de cada uno. Aquí también tenemos todos los patrones de comportamiento, cómo realmente somos, cómo nos adaptamos o cómo nos comportamos en esos procesos ya cuando estamos actuando en el mundo real. Tenemos todo el análisis directo de competencias, que me parece fantástico porque nosotros calificamos y a través del test que las personas realizan pueden ver en cada una de las categorías de competencias, pueden ver qué porcentaje tienen y pueden ver dónde son mucho más fuertes, en cuáles hay unas debilidades que son naturales, que hay que darles manejo, pero que de alguna forma permiten saber realmente cuáles son mis habilidades. Y todo un análisis muy profundo personal acerca del yo, de cómo me relaciono con el entorno, de cómo manejo mis emociones, de cuáles son mis capacidades de relación con otros, y toda esta información completa es una radiografía de las personas. Adicionalmente, con esto tenemos nuestra sesión de mentoring, en la cual tú haces el coach con las personas y de alguna forma logras hacer que haya una integración entre eso que las personas quieren realmente ser y esto que tienen. Y de alguna manera con este proceso pues llevamos a las personas que se conozcan realmente. En nuestro producto decimos conócete realmente, descubre quién eres. Y lo hemos vivido realmente, inclusive nosotros mismos, cuando arrancamos a estudiar todas estas disciplinas y a lograr tener este test con toda la información, pensábamos que éramos unas personas. Ahora decimos no, claro, ¿quién soy yo? Si alguien me pregunta a mí, ¿usted quién es? Ya yo sé decirle quién soy. Y sé decirle en qué quiere que trabaje. No, yo para estas cosas no tengo esa habilidad. Mi habilidad es esta. Si tiene esa oportunidad, démela, que yo soy infalible en esto. ¿Por qué? Pues es que en mis venas se corre esa capacidad. Exacto. En mis venas está esa capacidad. Ese es nuestro Brain Training que está a disposición de todos ustedes. Los esperamos. Bienvenidos, no se lo pierdan.